Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente acá a Experiencias que Motivan. Un saludo, Lisbeth. Hola, ¿qué tal? Gracias por este compartir, este conversar que vamos a tener en este día, Valentín. Bueno, aquí estrenamos ahora este podcast número 2 que lleva por nombre Sobreviví siendo huérfana. ¿Qué es un huérfano, Lisbeth? Bueno, un huérfano es una persona que queda sin sus padres, queda desprotegido. Ok, bien sea, se puede ser huérfano, bien sea de papá o de mamá nada más. Exacto. Ok, y en este caso tú eres huérfana. Correcto, así mismo es. ¿Y a qué edad quedaste huérfana tú? Bueno, Valentín, yo quedé huérfana a los 13 años. Así es. A los 13 años, muy tristemente puedo decirlo, quedé sin mi mamá. Ok, cuando ocurre este hecho, le cambia la vida al individuo, en este caso a tu persona. ¿Qué cambios hubieron? Muchísimos cambios. Primero, la aceptación de que ya no va a estar tu mamá. En este caso de mi historia, ya no va a estar mi mamá, aceptar eso, que se va, no entender esa situación de que está enferma y que ya no va a estar y saber que ya se va, pues porque así fue, ya sabíamos que se iba con respecto a su enfermedad, digo, de mi mamá. Ok, ¿tenías mamá nada más o papá también? Tenía mi familia completa, mi mamá, mi papá y mis hermanas. Una familia consolidada. Exacto. Pero esta familia, o sea, con el problema de mi mamá, de que desde su enfermedad, todos nos sentíamos decaídos, pues y tristes, especialmente mi persona, estando yo a los 13 años recibiendo noticias de que mi mamá estaba enferma, que ya le quedaba un cierto tiempo. Imagínate, Valentín, ¿qué puede sentir una niña a esa edad, a los 13 años? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va? ¿Qué se va a morir? O sea, se va a morir. No entendían lo del tema de la muerte, pues ese es un tema complicado para una persona de la edad que yo tenía en este caso. Ok, ocurre la muerte de tu mamá. ¿Qué pasa? No iba a ser igual. ¿Qué cambios hubieron? Aceptar que murió, luego cambiar de familia, una nueva familia, vivir en otro sitio, estudiar en otro lugar, dormir en otro lugar. Todo eso lleva a una secuencia de aceptación. Ya va, muchos se preguntarán, pero Lisbeth dijo ahorita que tenía a su papá, ahora ella me está diciendo que la aceptación de irse a otro sitio. ¿Qué decisiones tomó tu mamá? Mi mamá, cuando está enferma, la persona cuando tiene una enfermedad grave, que ya sabe que va a fallecer, que te dan 6 meses o 10 meses de vida, arregla todas las cosas. Parece mentira, pero así es. Dejó sus deseos, vamos a decirlo así. En este caso a mí me dijo que me iba a ir a vivir con mi tío hacia Caracas, pues, en Caracas. Y mis hermanas se iban a quedar con mi tía y mi abuela, porque mi papá, éramos una familia consolidada, pero mi papá entra en una situación también de aceptación de la enfermedad de mi mamá y no responde. Debería responder un adulto en este sentido, con fuerza para enfrentar esa situación. Él entra en una situación de beber, de tomar el licor, lo arropó su vida y entonces iba hacia su familia, pues su mamá, sus hermanas, mi papá. Entonces ella veía eso, pues. Claro, yo entiendo a mi papá en este sentido porque era su esposa, iba a fallecer, él se veía mucha responsabilidad, pues, ¿entiendes, Valentín? Mucha responsabilidad para él, entendiéndolo desde este punto. Y entonces mi mamá vio eso estando enferma y dijo, bueno, Lisbeth se va para Caracas con su tío. Sus 2 hermanas se quedan con mi abuela y con mi tía. Mi abuela, la abuela que la crió a ella. Ojo, porque mi mamá también era huérfana desde los 5 años. Entonces es una secuencia, ¿ves? Repetitiva. Es decir, que como que había una cadena. Sí. Una cadena de sucesos. Tu mamá fue huérfana, la crió su abuela. A usted la iba a criar su bisabuela, tus hermanas. ¿Qué te motivó a ti salir adelante? Porque ocurren cosas en Caracas. Mi mamá muere un 17 de diciembre, y yo inmediatamente me tenía que ir a Caracas, pues a los días me tuve que ir. Para mí fue muy fuerte. Yo empecé a estudiar en esa etapa, en ese momento 2º año, y me quedaban todas las materias. No rendía en el colegio, porque primero tenía otro ambiente, pues estaba mi tío, estaba mi tía, su esposa, estaban mis primos, y cada uno llevaba su vida pues normal. La que salió de la normalidad fui yo, ¿ves? Con la muerte de mi mamá.
Entonces me afectó y decía que me quería ir con mis hermanas, porque quería estar con ella, porque eso era desde pequeña con ella, pues como te digo, un matrimonio consolidado, donde estamos todos juntos. Entonces yo no acepté eso, no aceptaba y me tuvieron que traer nuevamente a Temblador. Háblame de tus hermanas. Regresa. Mis hermanas estaban muy felices porque yo regresé, porque simplemente ellas tampoco entendían. Ellas dos, mi hermana más pequeña de 8 años, mi otra hermana de 16 años, que es mi hermana mayor, y yo 13 años, que soy la del medio de este grupo. Felices porque me vieron nuevamente a mí, pero no tan felices porque también vivían ahí, en donde quedaron viviendo, en la casa de mi abuela y de mi tía. Vivíamos en el segundo cuarto, ahí nos pusieron a dormir, las 3 dormíamos en una sola cama, nos moríamos del calor. Horrible, vivíamos cosas complicadas. Te hago esta pregunta. ¿Ustedes sintieron el amor igualitario en la familia? Bueno, realmente te puedo decir que no sentí el amor igualitario, solamente sentí el amor de mi abuela Silveria, de ella, y puedo decir su nombre porque ella nos amó, nos dio todo el amor que pudo darnos, pero de mi tía no sentía el amor igualitario. Estoy muy agradecida de todos los que nos dieron, pero en esa parte puedo decir claramente, no sentía de parte de ella esa reciprocidad de amor, podríamos decir. Te pregunto, yo como hijo de padres divorciados y cuando vives con madrastra, las cosas malas o las cuestiones que hagan en la casa, si la hacen los hijos de la madrastra, siempre le echan la culpa o buscan de justificar la cuestión de echarle la culpa al hijo de la otra persona. En el caso de ustedes, le echaban la culpa siempre a los huérfanos. Exacto. Eso sí te digo, Valentín, los huérfanos son culpables de todo lo que suceda en ese lugar donde estés. En donde te pongan, tú eres el culpable de lo que se pierda, lo que se rompa, lo que se haga allí. Las huérfanas, esas son. Ellas fueron, eso es lo que sucede un huérfano, lo que vive un huérfano, el señalamiento, el dedo hacia ti, eso fueron ellas. Y uno, ni estábamos en el lugar y fuimos nosotros. Eso es lo que vive el huérfano cada día. Me imagino que cuando sucedía esto, querías que tu mamá estuviese ahí. Sí, yo lloré muchísimo, mi mamá. Yo ahorita puedo hablar esto así. Lloré muchísimo la falta de la presencia de ella en mi vida y en la vida de mis hermanas. Sinceramente, así lo puedo decir ahorita. Viví muchísimas cosas y yo entiendo lo que es vivir como huérfana por las cosas que viví. La infancia que yo tuve desde que estuve con ella hasta los 13 años era muy feliz, pero después no hubo tanta felicidad. Háblame de tu papá. En ese proceso que él se aparta, ¿a ustedes le enseñaron a odiar a su papá? Bueno, podría decirte que de parte de mi abuela no, pero de mi tía sí. Ella hacía como una influencia, no les trae nada, no se preocupa por ustedes, no viene a verla, no sirve, ese tipo de palabras negativas. Pero tu papá, tengo entendido según la averiguación, que él llegaba por lo menos a la puerta ya donde tu abuela. Mi papá siempre, aparecía así por momentos porque le insultaban cuando llegaba a la casa y nosotros éramos niñas. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podíamos hacer nada, los adultos manejaban esa situación. Entonces él llegaba y lo insultaban. Yo trataba con tu insulto de acercármele. Él llegaba a la puerta a buscarnos en ciertos momentos, pues. Pero ya después había momentos que se perdía porque nadie va a querer ir a un sitio donde no sabe con qué le van a salir. Y bueno. Viniéndome un poco acá al presente, ¿tu papá te ha hablado sobre eso? Mi papá me ha hablado sobre eso ahora sí. Ahora que yo soy una mujer adulta me ha hablado, hemos conversado, porque la etapa de la niñez y la etapa de adultez es diferente. Tú entiendes muchísimas cosas cuando ya tú eres adulto. Sigo siendo huérfana, adulta huérfana, pero ahora sí con mi papá. Mi papá está muy junto a mí y de verdad que te puedo decir que lo amo muchísimo. Bueno, entonces, mis amigos de Experiencias que Motivan, un próximo encuentro donde estaremos viendo un poco más sobre qué le suceden a los huérfanos y si se puede salir adelante. Así vamos a hacer. Vamos a continuar esta historia, que hay muchísimas cosas buenas que contar también, porque a los huérfanos le pasan cosas bonitas también.